Pablo Medina está en la casa, es esperado por nuestra teleaudiencia para hablar de la actualidad en Venezuela. Hay que seguir hablando en medio de este proceso de transición en Venezuela. Hay mucho que hacer y Pablo Medina viene a dar testimonio acerca de todo lo que está ocurriendo y lo que ha pasado también en Venezuela. Bienvenido, gracias por su tiempo. Muy amable, Panchera. Es el autor de Care Crimen, que la gente sigue preguntando por él, lo siguen comprando para entender todo lo que está pasando en Venezuela. Recomiendo este libro, muy bien articulado, muy bien armado. Aquí hay mucho más de lo que usted imagina. Care Crimen, ahí lo tienen la oportunidad de comprarlo, háganlo, léanlo. Es útil hacer este tipo de lectura para saber mucho más sobre estas historias. Los chavistas están viviendo como si fuera una novela, yo diría que es la luna de miel de la desmemoria. Es como que luce como que no se acuerdan de lo que hicieron hace apenas 2 meses, de lo que estuvieron haciendo durante décadas. Esto es como la paz de los chavistas. Sí, es una paz rara, como una paz en el infierno, si es que se puede hablar de eso, de esa manera, ¿no? Porque una vez muerto Hugo Chávez, de la forma como murió, y de la forma como una sucesión que fue frontal entre Maduro y Diosdado Cabello, que según la Constitución le correspondía a Diosdado Cabello y no a Maduro, ¿no? Fue forzado, impulsado por Fidel Castro. Ahí quedó, por supuesto, en esa misma noche del 8 de diciembre, que se despide Hugo Chávez de Venezuela, y dice que Diosdado Cabello debe ser el sucesor. Al salir ahí, estando él en una silla de ruedas, Diosdado Cabello se le fue encima y, en fin, eso quedó una herida muy fuerte, una herida muy grande entre ellos. Y entonces Maduro después se dio cuenta que él no podía mantenerse con el chavismo, sino crear su propia tendencia del madurismo, que lo siguiera a él y a Cilia. Y así fue reclutando gente y enfrentándose a Diosdado Cabello. ¿Habría sido mejor Diosdado Cabello que Nicolás Maduro? No, hubiera sido lo mismo. Es que son lo mismo, son malandros. Es una diferencia que hay, por ejemplo, entre un estalinista, allá Stalin, que mantuvo un imperio a base de criminales, pero estos, además de criminales, son malandros, y el malandro es otra cosa. El malandro destruye, no construye. Además de criminal, destruye. Entonces, en el caso de Maduro, se dio cuenta que él tenía que tener su propia fuerza. Y Venezuela estaba lleno de dibujos con los ojos de Hugo Chávez. En toda Venezuela dejaron ojos pintados en las paredes, ¿no? Y eso, en la noche la gente veía eso y se asombraba, mucha gente que salió corriendo, los ojos que perseguían los ojos a la gente. Bueno, y eso lo hizo Diosdado Cabello, Aristóbulo, otra serie de gente que se declaraba chavista frente a Nicolás Maduro. Entonces, Nicolás Maduro mandó a pintar todos los ojos en Venezuela, a pintarlos. Desaparecieron en 6 meses y comenzaron a golpear al chavismo. Por ejemplo, dentro del chavismo mataron, por ejemplo, a Aristóbulo Istúriz, que fue una figura importante, que fue vicepresidente de la Constituyente, gobernador. Lo matan. Al gobernador, también por ser chavista, ¿no? Al gobernador del estado Vargas, García Carneiro, general, que fue jefe del ejército, comandante de la Fuerza Armada, y gobernador, también lo matan casi al mismo día en que matan a Aristóbulo Istúriz. A Carlos Lang, un tipo de la época guerrillera, que estaba también con Chávez, también lo desaparecieron, y dijo el fiscal que se lo habían comido unos cochinos, ¿no? Bueno, y así fueron desapareciendo gente del chavismo, y era evidentemente Maduro, todos ellos. Se dio esa guerra entre ellos.
Bueno, esa guerra, por supuesto, los debilitó mucho y se produjo como un debilitamiento en todas esas campañas electorales. Pero cuando muere Chávez, todo era como un pentágono, ¿no?, del poder. Nicolás Maduro, Padrino López, estaban los Rodríguez, Diosdado Cabello y Tarek El Aissami, que ya la gente olvida eso, pero era la quinta pata del Pentágono. Y el gobierno de Biden descubre que estaba conspirando contra Maduro, que tenía fuerza, que tenía una fuerza y armas para enfrentar y alzarse contra Maduro. Bueno, hablan con Raúl Castro y Raúl Castro va a Venezuela y llega a la rampa presidencial, se reúne con Padrino López y el alto mando militar, Raúl Castro, y ese mismo día destituyen a Tarek El Aissami y lo detienen. Tarek El Aissami, y le descubren que era presidente de PDVSA. Ahí entonces sube Delcy Rodríguez, que aprovechó esa oportunidad y la colocan como presidente de PDVSA. Ahora mismo en Venezuela hay como una calma espesa, tensa, complicada, y también se está hablando de que María Corina Machado estaría regresando pronto, quizás antes de que termine este mes, al territorio venezolano. Esto podría gestar una presión para adelantar las elecciones o para tener a María Corina dentro del territorio de Venezuela. ¿Cómo ve usted este panorama? Mira, la estrategia que viene impulsando el presidente Donald Trump, por supuesto, con un éxito que eso nunca pasará, siempre se ha recordado en la historia la operación del 3 de enero, ¿no? Ahora, la tesis de estabilizar por la vía de producir un enfrentamiento entre ellos mismos, por un lado Diosdado, por otro lado los Rodríguez, los Padrinos, realmente eso no ha dado resultado. Porque se basa en que haya romper el enfrentamiento entre ellos a producir estabilidad. Pero resulta que Diosdado Cabello, que se ha dado cuenta, y todos ellos, y llamaron, tenemos que estar unidos porque si no vamos a desaparecer. Y han venido actuando unidos, ¿no? Además, yo creo que el presidente Donald Trump y Marco Rubio, que como jefe del Departamento de América Latina, debería apoyarse más bien en la fuerza que siempre ha resistido en Venezuela, que es la resistencia en la calle, la sociedad civil, los trabajadores, la gente en los barrios. Es la resistencia la que ha golpeado en todos estos años, que cuando ha habido elecciones hemos apoyado, pero los candidatos ganan, pero no cobran la victoria. Siempre hay un poder por encima, que son los poderes económicos que más grandes. Que les arrebata la victoria. Que nos arrebata y arreglan, buscan arreglo. Poderes económicos. Mira, ahí en Venezuela expropiaron todas las empresas americanas. Expropiaron a las pequeñas y medianas, a la agricultura, menos a los grandes poderes, a 3 empresas. Destruyeron la industria petrolera en el oriente, destruyeron Guayana, todo está destruido. Pero los grupos económicos de siempre, antes de Chávez, con Chávez, y ahora se han mantenido, y son los que le llaman a Capriles, acepta, ganaste, pero acepta que perdiste. A ver, Corina, acepta, di que lo que tú quieras, pero no llames a cobrar. Esos grandes poderes se mantienen. Entonces, esos poderes tienen prácticamente el control de toda la política y la economía. Entonces resulta que yo le digo al presidente que hay que pensar en la resistencia para una salida real. La presencia de María Corina de adelantar en las elecciones, yo digo, con el mismo CNI. No ha cambiado el CNI, los mismos rectores, los mismos árbitros. Yo creo más bien en la tesis de Marco Rubio, dentro de 2 años, porque en dos años los trabajadores podemos organizar a los trabajadores como fuerza, luchar por su salario, que la gente coma ahorita. ¿Usted cree que María Corina quiera adelantar las elecciones porque está temerosa de que la gente se torne olvidadiza y terminen votando por Delcy Rodríguez?
No, no, no vota por Delcy, fueron derrotados allá, siempre han sido derrotados. Para que han hecho los fraudes y la oposición ha aceptado, pero siempre. El problema está, yo creo que ahorita es ocuparse de la gente, que los niños coman, las madres. Hay muchos problemas básicos que resolver. Básico del hambre, los presos. Mira, ahorita había un preso Carreño, bueno, en una silla de ruedas, un periodista Carreño, porque publicó una información. Está en una silla de ruedas. La madre se le murió ahí, sufriendo y sigue ahí preso. Y así como él, innumerables personas que no tienen nada que ver porque publicaron una información. Ayer otro periodista, Walter Jaime, de Mérida, porque publicó una noticia, también lo matan por publicar cualquier información. Asesinan a la gente. Ese es el tema que hay que resolver. ¿Qué se sabe de las hijas de Diosdado Cabello y Hugo Chávez? Mira, se ha producido entre ellas siempre están ahí de alguna forma encontrándose, pero recientemente, como dijimos aquí en este programa, aquí en tu programa, hubo una decisión que logró Diosdado Cabello de designar ministro de Turismo a su propia hija, ¿no? Donde estaba antes Marlene, su esposa. Y por otro lado, designaron ahí mismo presidente del Instituto de Parque en Venezuela a la última hija de Chávez, Rosinés. Bueno, entre las dos se produjo, bueno, ya trabajando para provocar el primer gran ecocidio en Venezuela, entre las dos. Por supuesto, detrás de eso hay grandes negocios, ¿no? Ecocidio en Chichiriviche, entre Yaracuy y Carabobo. Parques enteros no le importaban que eran parques naturales, estaban declarados como parque nacional, igualito le pasaron por encima. Ya tuvieron su primer logro. Esas dos hijas, de Chávez y Diosdado. ¿Hay otras hijas de Chávez que viven aquí en Estados Unidos? Bueno, hay una que fue embajadora de Naciones Unidas, María Gabriela, que llegó a hablarse de que va a ser la heredera de Hugo Chávez, ¿no? Y bueno, le contabilizaron $800 millones, algo así. Bueno, dinero tiene para hacer lo que quiera. Sí. Dinero tiene. Bueno. Tremendo. Gracias, Pablo Medina, por venir a conversar con nosotros. Seguimos hilvanando historias para que usted pueda tomar su propia decisión y entender qué es lo que va a pasar con el futuro de Venezuela. Y en la próxima vamos a hablar de una propuesta de los cabildos en Venezuela como salida diferente a las elecciones ya. La salida por la vía de los cabildos. Una salida para Venezuela. Lo explicamos Sí. la próxima semana. Hacemos una pausa, regresamos enseguida.